En un reino lejano, en la era de los castillos y los torneos, vivía un caballero llamado Sir Alarid. Era un hombre de impresionante estatura y fuerza, con cabellos oscuros que caían hasta sus hombros y ojos penetrantes como la noche. Sir Alarid era conocido en todo el reino por su valentía y habilidad en la batalla, habiendo defendido con éxito las fronteras del reino contra numerosos enemigos y liderado cargas audaces que a menudo inclinaban la balanza a favor de su señor feudal en conflictos territoriales. Su fama no solo residía en su destreza con la espada y la lanza, sino también en su capacidad para inspirar a los hombres bajo su mando. Los soldados lo seguían con fervor, inspirados por su liderazgo firme y justo. Sir Alarid no solo luchaba en el campo de batalla, sino que también participaba en justas y torneos, donde su habilidad con la lanza y su caballerosidad le ganaban aplausos y admiración. Él, a pesar de su imagen de caballero intachable, tenía una faceta menos honrosa que ocultaba cuidadosamente de la vista pública. Él estaba casado con Lady Elswit, una mujer de inigualable gracia y compasión. Elswit poseía una belleza serena que no solo radicaba en su apariencia, sino también en su alma. Era conocida en todo el reino por su dedicación a las obras de caridad y su gentil manera de tratar a todos los que la rodeaban. Su amor por Sir Alarid era profundo y basado en una mezcla de admiración por sus hazañas y una profunda conexión espiritual que parecía destinada a durar toda la vida. Sin embargo, en el corazón de Sir Alarid, una tormenta de emociones se gestaba. En una de las festividades del reino, conoció a Lady Agnora, una joven noble de presencia deslumbrante y espíritu libre. Agnora era todo lo contrario de Elswit. Su belleza era audaz y llamativa, con una risa contagiosa y una mirada que prometía aventuras y pasión. Atraído por su energía vibrante, Alarid se encontró inesperadamente cautivado por ella. Era una noche estrellada, y el castillo estaba adornado con cientos de antorchas que iluminaban los rostros sonrientes de la nobleza. La música llenaba el aire. Lady Agnora, vestida con un deslumbrante vestido de seda verde, que complementaba sus ojos intensos y su cabello rubio trenzado con cintas doradas, destacaba entre la multitud. Agnora se movía con una gracia despreocupada, riendo abiertamente y bailando con ligereza. Su risa era clara y musical, atrayendo la atención de muchos, pero fue la mirada de Sir Alarid la que se encontró con la suya en un momento que pareció congelar el tiempo. Ella le ofreció una sonrisa pícara que insinuaba intrigas y aventuras, algo que hacía mucho tiempo que no resonaba en el corazón del caballero. Impulsado por un deseo que había olvidado poder sentir, Sir Alarid se acercó a Agnora. Su conversación inicial fue chispeante, llena de ingenio y dobles sentidos que solo añadieron combustible al fuego de su fascinación. Agnora, con cada palabra y gesto, parecía desafiar las convenciones que tanto había respetado Sir Alarid, invitándolo a explorar un mundo menos encorsetado por el deber y más impulsado por el deseo y la emoción. La conexión entre Sir Alarid y Agnora fue instantánea y poderosa, un torbellino de emociones que lo atrapó sin previo aviso. Mientras bailaban, el tacto de sus manos y la cercanía de sus cuerpos solo profundizaban su atracción. Sir Alarid, conocido por su autocontrol y disciplina, se encontró navegando un mar desconocido de sentimientos y tentaciones, deslumbrado por la promesa de algo nuevo y emocionante que Agnora representaba en ese momento. Esa noche marcó el inicio de una relación clandestina, un camino que Sir Alarid jamás había pensado transitar, pero que ahora parecía inevitable. Agnora, con su espíritu libre y desinhibido, lo había hechizado completamente, y aunque una parte de su mente le advertía sobre las consecuencias, su corazón ya había sido perdido en el encanto de la joven noble. A medida que el tiempo pasaba, la atracción de Alarid hacia Agnora se profundizaba.
alimentada por encuentros robados y conversaciones llenas de risas y complicidad. Esta relación ilícita empezó a consumirlo, llevándolo a descuidar sus deberes y a su amada esposa. Agnora, por su parte, disfrutaba la atención del valiente caballero, sin medir las consecuencias de su coqueteo. La tentación se convirtió en un secreto a voces en el castillo, y aunque muchos observaban con desaprobación, pocos se atrevían a cuestionar al heroico Sir Alarid. Este conflicto interno entre su deber y deseo marcó el inicio de su caída, un descenso que amenazaría todo lo que había construido, incluyendo su matrimonio con Elswit, que aunque ignorante de la traición, comenzaba a sentir el cambio en el corazón de su esposo. Lady Elswit, siempre una figura de gracia y dignidad, comenzó a notar una distancia creciente en su relación con Sir Alarid. A pesar de su discreción, Alarid empezó a mostrar signos de distracción y desinterés que no pasaron desapercibidos para su esposa. Un día, mientras Alarid estaba en una de sus frecuentes salidas, que decía eran por asuntos de caballería, Elswit decidió limpiar su estudio, un espacio que una vez compartieron para planificar sus actividades benéficas y que ahora él usaba más para sus asuntos personales. Mientras ordenaba los documentos y cartas acumuladas, encontró un pequeño montón de cartas atadas con una cinta roja, ocultas en un cajón apenas visible de su escritorio. Movida por una mezcla de curiosidad y un presentimiento inquietante, desató la cinta y comenzó a leer. Las cartas eran de Lady Agnora. En ellas, Agnora describía con palabras ardientes los momentos que había compartido con Alarid, sus encuentros secretos y las promesas de amor eterno. Habían dibujos de dos manos entrelazadas y corazones, símbolos claros de un vínculo amoroso. El corazón de Elswit se hundió con cada palabra de amor y devoción que leía, palabras que ella misma había escuchado de los labios de Alarid años atrás. La traición era palpable y las emociones que brotaban de esas cartas la hirieron profundamente. Sentía como si cada frase fuera un golpe directo a su alma. La mujer noble y serena se encontró entonces con lágrimas corriendo por sus mejillas, una tormenta de dolor y traición abrumándola completamente. Con el corazón roto, Elswit tomó una decisión. No confrontaría a Sir Alarid inmediatamente. Necesitaba tiempo para pensar, para planear su siguiente paso con la dignidad y la compostura que la caracterizaba. Esa noche, cuando Alarid regresó, encontró a Elswit en su habitual serenidad, una máscara que ocultaba una tormenta de desilusión y resolución firme. Era el comienzo del fin de su unión, marcado no por un escándalo público, sino por una dolorosa introspección y la búsqueda de un nuevo camino para Elswit, lejos de la sombra de una traición inesperada. Después de días de deliberación interna y noches sin dormir, Lady Elswit decidió confrontar a Sir Alarid. Una tarde, cuando él regresó de sus supuestas obligaciones caballerescas, lo encontró en su estudio, sumido en la escritura de lo que parecía otra carta. Sin anunciar su presencia, Elswit entró decidida y colocó las cartas de amor que había encontrado sobre el escritorio, interrumpiendo su tarea. Alarid levantó la vista, sorprendido, y luego claramente consternado al reconocer las cartas entre sus manos. El silencio que siguió fue intenso, cargado de la inminente revelación de su infidelidad. Elswit, con una voz quebrada de dolor, le pidió explicaciones. Alarid, cuya postura usualmente altiva, ahora se desmoronaba bajo la mirada dolida de su esposa. No encontró refugio en excusas. Admitió su relación con Agnora, intentando explicar sus acciones por una sensación de pérdida y confusión personal que ni él mismo entendía completamente. Las súplicas de Alarid por perdón comenzaron casi inmediatamente después de la confesión. Se arrodilló frente a ella, tomó sus manos entre las suyas y rogó por una oportunidad para redimirse, prometiendo que su error no se repetiría. Sin embargo, para Elswit, las palabras de Alarid resonaban vacías, incapaces de reparar el daño hecho a su corazón y a su confianza. Con el corazón roto, pero la mente clara, Elswit tomó la decisión.
dijo a Sir Alarid que aunque parte de ella deseaba poder perdonarlo, sabía que el recuerdo de su traición siempre empañaría la pureza de su unión. Con lágrimas en los ojos, pero con una determinación que brotaba de lo más profundo de su ser, anunció que se retiraría a un convento. Elwit explicó que buscaba un refugio en la fe y en la oración, donde podría encontrar paz y quizás sanar su corazón lejos de la vida cortesana que ahora le parecía tan ajena. Alarid, devastado por la resolución de Ealhswith y su propia culpa, intentó disuadirla, pero el curso de sus acciones ya había decidido su destino. Ealhswith partió esa misma semana dejando atrás el castillo que había sido su hogar, llevándose consigo solo sus pertenencias más personales y su dignidad intacta. Tras la partida de Ealhswith al convento, Sir Alarid se encontró en una profunda desolación. La realidad de sus acciones y sus consecuencias finalmente se habían asentado sobre sus hombros, pesadas como la armadura en batalla, pero mucho más dolorosa. En su soledad, Sir Alarid se dio cuenta de que su vida de nobleza y valentía carecía de sentido sin la compañía y el amor de su esposa. Sabía que no podía deshacer el daño que había causado, pero estaba decidido a buscar alguna forma de expiación. Con el corazón lleno de remordimiento, tomó la decisión de abandonar su vida de caballero y sus privilegios como noble. Guardó su armadura y su espada, símbolos de su pasado, y adoptó el atuendo simple de un peregrino. Decidió embarcarse en una serie de peregrinaciones a los sitios más sagrados y conocidos en su época, buscando el perdón de Dios y el alivio de su alma atormentada. Durante años de peregrinación, Alarid aprendió mucho sobre la humildad, la compasión y la penitencia, transformándose en un hombre muy diferente al caballero que una vez fue. Aunque no sabía si Ealhswith algún día lo perdonaría, esperaba que sus actos de contrición al menos le otorgaran la paz interna que tanto buscaba. Después de años de servicio, Sir Alarid decidió regresar a su tierra natal con la esperanza de haber encontrado cierta paz y redención, aunque su corazón aún anhelaba el perdón de Ealhswith. Al cruzar las fronteras de su antiguo reino, se encontró con un país cambiado por el tiempo y por una enfermedad que había asolado la región recientemente. Las aldeas por las que pasaba estaban marcadas por el dolor y la pérdida, con cruces adornadas con flores frescas a lo largo de los caminos y velas encendidas en memoria de los fallecidos. Con un sentimiento creciente de inquietud, se apresuró hacia el convento donde Ealhswith había buscado refugio años atrás. Al llegar, el silencio pesado del lugar le dio un presentimiento sombrío. Fue recibido por la Madre Superiora, una anciana de rostro bondadoso pero marcado por la tristeza. Con voz temblorosa y ojos compasivos, le informó que Ealhswith había sucumbido a la enfermedad que afectaba a la región. La noticia cayó sobre Alarid como un mazo, aplastando las últimas esperanzas que había albergado de reconciliarse con ella. La Madre Superiora llevó a Alarid a la tumba de Ealhswith, que estaba situada en un pequeño jardín del convento. Era un lugar sereno, marcado por un sencillo pero elegante monumento de piedra. Alarid se arrodilló ante la tumba. Las emociones lo embargaron completamente mientras las lágrimas corrían libremente por su rostro. Hizo una oración por Ealhswith, pidiendo perdón no solo a Dios, sino también a su amada, aunque fuera en el silencio de su corazón. La Madre Superiora le contó cómo Ealhswith había dedicado sus últimos años a la vida del convento, encontrando consuelo en la fe y en el cuidado de los enfermos necesitados. También le dijo que hablaba de Alarid no con rencor, sino con una tristeza resignada y la esperanza de que él encontrara la paz que tanto buscaba. Saber que Ealhswith había hablado de él con tal compasión solo intensificaba el dolor y la culpa que sentía. Devastado por la pérdida y más determinado que nunca a honrar su memoria, Alarid decidió permanecer en la región. Fundó un hospicio en nombre de Ealhswith para continuar su legado de caridad y cuidado, dedicando el resto de sus días a servir a los demás como una forma de expiar sus pecados y honrar a la mujer que había amado y perdido. A través de este acto de servicio,
buscaba alivio para su alma atormentada y una manera de mantener viva la memoria de Elswit. La historia de Sir Alarid y Lady Elswit nos ofrece una reflexión profunda sobre la naturaleza humana, la fragilidad de las relaciones y un poder redentor del arrepentimiento. Nos recuerda que aunque todos somos susceptibles de cometer errores, incluso aquellos que pueden parecer imperdonables, también poseemos la capacidad de buscar la redención a través de los actos sinceros de contrición y servicio a los demás. No olviden suscribirse para más magia, historias y leyendas.